damos inicio a este acto que Oiga Mire Lea ha programado para esta tarde, un homenaje, un reconocimiento a la vida y obra de Víctor Gaviria. Liliana y yo estaremos haciendo algunas preguntas, pero lo que nos interesa a ella y a mí es escuchar a Víctor, escucharlo reflexionar sobre su obra y sobre todo escucharlo leer sus poemas. Yo quisiera, Víctor, dándote la bienvenida, y Liliana, buenas tardes también a ti, hacerte una pregunta nacida de una lectura que hago de un texto tuyo que se llama Reflexiones de no futuro, y es que pasaste de estar con unos nombres como José Manuel Arango, Elkin Restrepo, Elí Ramírez, poetas, a hablar con otros jóvenes llamados Jason, Albeiro, John Galvis, Leonardo, Chavo, Francis, que recogen dos ciudades completamente distintas. Los unos son los poetas de Acuarimántima, los otros son los protagonistas de Rodrigo B., tu primera película. Háblanos de tu acercamiento a la poesía en Acuarimántima y por qué cambiaste de nombres, por así decirlo. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por inventar este acto para que hablemos también de esos poemas y de esos libros, pequeños libritos que estuvieron antes o que tuvieron paralelos, digamos, con mis películas. Yo realmente hubo un momento en donde sí dejé de visitar a los poetas de Acuarimántima. O sea, estamos aquí con Liliana también, que digámoslo, estaba estudiando al poeta José Manuel Arango, que hacía parte de Acuarimántima, y entonces para entender un poco a José Manuel, pues estudió, o por lo menos leyó, o se preguntó sobre los poetas que estuvimos en la revista durante esos años, y uno de esos poetas era yo, y la verdad es que, digámoslo, yo entro como en el 75 en la revista, y entro porque le presento unos poemas a Elkin Restrepo, que era el director de la revista. José Manuel Arango estaba a su lado. José Manuel había decidido publicar un libro cuando acompañó a Elkin a la editorial a corregir pruebas y a ver la carátula y a ver el libro, y se emocionó tanto que sacó unos poemas y publicó Este lugar de la noche, que fue un libro que rompió y que abrió, digámoslo, un momento, el momento de entrada de un gran poeta como José Manuel. Entonces yo la verdad es que, digámoslo, cuando me han pedido a mí un poco que me explique, digámoslo, cuál es mi proceso y de dónde vienen estas películas, sobre todo estas películas de realidad que son Rodrigo D., La Vendedora, esas películas un poco como distópicas, ¿cierto? Como unas películas como muy atravesadas y demás. Entonces mucha gente me dice, pero no sé, pues algunas personas me dicen, hombre, es increíble, Víctor, que estas películas que son tan duras, de tanta alteridad, de tanta, socialmente, pues con unos personajes tan extraños, estas películas tan crudas tienen poesía, ¿cierto? Entonces cuando yo de alguna manera me pregunto, pues ¿será que tienen poesía? No sé, pero entonces me devuelvo hacia el momento en donde estuve en Acuarimántima, y la verdad es que sí, esos poetas de Acuarimántima, pues por lo menos a mí me permitieron escribir los primeros libros, y hay uno de ellos, fuera de José Manuel Arango, ¿cierto? Hay uno de ellos que entró antes que yo y que también había tenido como una entrada parecida, o sea, había llevado unos poemas al Quino Estepo, y este poeta se llamaba, porque murió hace ya 3, 4 años, Elí Ramírez, y este poeta que yo tenía 23 años, él tenía 29 años, un poco mayor que yo, pero realmente había llegado afortunadamente a esa revista con una cantidad de poemas escritos sobre su experiencia de barrio, de esos barrios de invasión,
de ese Medellín, digamos, lo que la gente había autoconstruido, de ese Medellín que eran barrios en esas laderas y que nadie conocía. Pues nadie conocía, digamos, lo de la ciudad formal, la ciudad institucional que estaba abajo. Y ese poeta para mí fue súper importante. O sea, yo no hubiera podido, digámoslo, dar el salto a querer hacer una película como Rodrigo de No Futuro si no lo conozco a él. Y muchas de las maneras, digámoslo, de querer hacer un cine con la palabra de la gente, con esa, pues tratando de no borrar, digámoslo, lo que la gente habla, el habla, ¿cierto? No la lengua, que la lengua es como una cosa abstracta, pero el habla es como la lengua se materializa, pero el habla es una cosa tan importante que muchas veces el cine, has visto que el cine tiende a dejar esa habla para que entre, digámoslo, los textos del guionista, los diálogos del guionista, y entonces esa, digamos, permisibilidad que yo le di desde Rodrigo de ahí en general todo el tiempo al habla, es precisamente porque leí los poemas de Ely Ramírez, ¿cierto? Entonces la verdad, lo que dice Carlos es verdad, me recuerda a mí un momento en donde yo me mantenía en Acuarimante, me mantenía en las reuniones y de un momento a otro como que emigré, emigré de allí, de ese lugar tan hermoso, me arrepentí después de no haber estado más cerca de los poetas, pero yo como que quise hacer cine y por lo tanto ya estaba con otros amigos, estaba con otra gente que era Luis Alberto Álvarez, gente de cine, pues como otro camino. Y más adelante cuando ya conocí los actores de Rodrigo de No Futuro, todos esos muchachos que eran como unas especies de resurrecciones de Ely Ramírez, pues eran como si se hubieran encarnado y tridimensionalizado los personajes de los poemas de Ely Ramírez. Entonces yo ya me mantenía con Jason, con Ratamona, con Trapia, con el Conejo, con el Burrito, me mantenía con, pues ellos que se llamaban Leonardo Fabio, todos estos muchachos que ya yo empecé ya eran mi vida, hermano. Entonces dejé atrás todos estos poetas maravillosos, hermano, por dedicarme a hacer estas películas. Pero obviamente les vuelvo y les digo, esos muchachos eran como unas reencarnaciones, su forma de hablar, de estar y de ser, eran como como si Ely Ramírez se hubiera multiplicado como una gota de mercurio en 1000 pedazos y cada uno de ellos era Ely, y eso es lo que a mí me permitió, digámoslo, con cierta tranquilidad y cierta temeridad, pensar que se podía hacer una película con estos muchachos. Con respecto a eso, volviendo un poco a Acuarimántima, que Acuarimántima es un grupo de poetas que publicaron una revista llamada Acuarimántima entre el 73 y el 82, más o menos, que hubo un tiempo en el que dejaron de publicarla, pero el primer número es del 73 y el último es del 82. Y es muy interesante porque no es un movimiento propiamente, pero hay muchas características comunes entre esos poetas. Y entonces yo quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo esas características que tú ves en esos poetas, como en José Manuel Arango, en Elkin Restrepo, en Ely Ramírez, en Rubén Darío Lotero, están relacionadas o de qué forma están relacionadas con los primeros cortos, con Buscando Tréboles, La lupa del fin del mundo, El vagón rojo, como esa entrada al cine también a través de la poesía, no solo como alejarse de la poesía, sino también como la poesía como una manera de entrar al cine, con los primeros cortos que hiciste. Sí, realmente yo dije que me alejé de los poetas en parte porque también entre la poesía había mucha discordia, había muchos grupos, había mucha crítica en Medellín. Si uno pertenecía al grupo de Acuarimántima, pues se hacía automáticamente enemigo de otros poetas surrealistas, un poco todo el grupo de Juan Manuel Roca, de Raúl Henao, y era una vaina que... y los de Prometeo y todo, aunque Prometeo yo después con Luis Fernando Rendón tuvimos un acercamiento que me permitió encontrar cosas con él también, que ahora les cuento un poco. Pero claro que en principio digámoslo, yo escribo unos poemas
en un primer libro que se llama alguien en la ciudad también perplejo, un primer libro que ganó un premio de poesía, y luego ese libro tomó el nombre de Con los que viajo sueño, ¿cierto? Y ahí hay poemas, yo no sé si están por ahí, no sé si esos poemas. Ahí hay poemas, digámoslo, que son en cierto sentido pequeños guiones de secuencias. Pues yo les digo que de alguna manera yo siempre cuando empiezo a trabajar ya en cine, ya como que me olvido por completo de la poesía, pero sigo escribiendo poesía, pero como que pienso que toda la energía mía tiene que estar en el cine, y hubo un momento en donde yo pensé que esos huecos, mejor dicho, que yo tenía que cerrar las entradas de la poesía, de ese humo de la poesía, tenía que cerrar todos los huecos para que de alguna manera el cine, pues de no escribirla y de no aparecer, digámoslo, como una búsqueda poética, para que el cine se llenara, pensé yo, mi cine se llenara de esa necesidad de poesía que yo tapaba al no escribir, ¿sí me entiendes? Quería que eso entrara en la poesía. Pero en ese primer libro, por ejemplo, hay un poema que se llama Inmigrantes, dice sobre mi hermana, dice, en Chicago también cae la noche. Mi hermana, como una cuerda a punto de llorar, ríe por lo más insignificante. Mi hermana, muy humana en Sudamérica, reía de otra forma. Un alemán de elocuentes brazos velludos vigila cuando ella lava con ácido. Ella ríe al levantarse tan desamparada como los cristales que vibran por el frío. Pero en Chicago cae la nieve muy pura cada invierno, y las luces sobre el lago algo dicen al alma más sencilla, y allí la noche también lo envuelve todo. Eran como pequeñas secuencias, ¿no? Creo yo. Y tenía también algunos poemas sobre un cuñadito que yo tenía, que era un niño mongólico, y cuento como una historia pues no lo voy a leer que es largo, pero cuento una historia ahí de este niño que va en bicicleta, o sea que tomo, pues obviamente es una poesía como posnadista, una poesía, digámoslo, muy conversacional, muy narrativa. Yo siempre he escrito una poesía súper narrativa, digámoslo, que en el fondo son vistas así, son como pequeñas secuencias, como pequeños cuentos de cortometraje. Sí, Sí. y con eso. Y yo luego, después de este primer libro, pues después escribo otro libro que se llama La luna y la ducha fría, y es un libro, digámoslo, que en donde que explícitamente, no había hecho mi primer corto ni nada, sino que es un libro del 79, y de alguna manera yo trato como de contar mi vida, pues es una cosa un poco absurda que hacen los poetas jóvenes, y es contar la vida cuando no han vivido nada, pero yo lo que quería era como saber esa superficie de mi vida llena de pequeñas anécdotas tontas, si eso pues podría llegar a ser, digámoslo, como un texto que me permitiera a mí después, digámoslo, tener algo que contar y también algo que es hacer en cine. ¿Cierto? Este poema de La luna y la ducha fría es un poema largo, pues lleno de pequeños capítulos y que más o menos resume toda mi vida de colegio, mis hermanos, mis hermanas, dice. Y comienza así de esta manera, dice, a los 24 años ya han terminado tantas cosas, nunca podrás ser adolescente. Aunque montes en bicicleta y te gusten tremendamente las muchachas y te tires a la hierba y mires arriba las heladas jóvenes del cielo, las espigas de hierba te pican las orejas y no podrás ser ingenuo sin al mismo tiempo ser maligno o mezquino. No se puede sonreír disculpándose por lo no dicho o lo no hecho, porque ya aún lo que no decimos dice sí, y lo que no hacemos es un esfuerzo por no hacerlo. Entonces sigo contando, ¿cierto? No podrán gustarte de igual forma los pastos de fútbol encendidos como un lento fuego, ni los colegios femeninos en el centro, en casas viejas con un baño de bañera al fondo, y las muchachas reflejando las pantorrillas en el espejo de las baldosas. Nada de esto te gustará igual, sino más hondo, donde no hay ni gusto ni disgusto,
sino más hondo, donde las cosas brillan con un fuego interior o son terriblemente negras. Sí, entonces era, hermano, como un intento por como encontrar algo que contar. Pues yo creo que los cineastas cuando, bueno, los que también están al borde de escribir, digámoslo, prosa y cuento y más, hay un momento donde se tienen que preguntar, ¿será que yo tengo algo para contar, cierto? A propósito de este libro, La Duna y la Ducha Fría, el libro se abre con una cita de Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, no la oposición entre vida cotidiana y poesía, sino su mezcla, la luna y la ducha fría. A propósito de Octavio Paz y de lo que estás contando de tus primeros años, recuerdo que Octavio Paz decía que casi todos los escritores sucumben ante dos tentaciones, la tentación revolucionaria y la tentación mística. ¿Vos sucumbiste a la tentación revolucionaria? No, digámoslo yo. Estanislao Zuleta hizo una cosa muy importante en Medellín antes de venirse para Cali. Y digámoslo, fue una lástima que Cali, pues por algo se vino para Cali, pero tenía muchos conflictos allá y parece que había tenido también como un momento dramático de el intento de suicidio de un amigo de ellos, muy cercano. Y todo eso como que lo hizo venir para acá. Pero antes de venir para acá, él creó, yo no sé en qué momento, unos grupos de estudio con una cantidad de discípulos que no sé dónde eran de la universidad, estudiantes de él, pero yo estando en cuarto bachillerato caía un grupo de esos. Y entonces era un grupo que de entrada criticaba la lucha armada y como que pues proponía, digámoslo, una trabajo revolucionario de estudio muy amplio en donde estaba tanto Lacan como Nietzsche, como Marx, como quien dice, puso a toda una cantidad de gente a estudiar y eran grupos de estudio del Capital. Yo me acuerdo que yo en cuarto de bachillerato era estudiando el primer capítulo del Capital. Y pero toda esa gente que entró ahí, yo les digo, yo era uno de muchos, un hermano mío también estaba ahí, todo ese grupo que era, no sé, cientos de personas, fueron los que después hicieron la cultura de Medellín. Poetas, de todo, pensadores, filósofos, escritores, diletantes, pues agresivos, que querían un poco como atormentar la existencia de los demás, pero de todas maneras había una cantidad de gente buena, una cantidad, pues por lo menos de ahí salimos. Entonces yo por eso nunca tuve, como quien dice, interés, pues además cuando estaba en la Antioquia, pues obviamente uno veía, la verdad era que en general las discusiones de las asambleas de estudiantes eran unas discusiones donde era tenaz porque la guerrilla era la que mandaba ahí y uno veía inmediatamente que la guerrilla ordenaba, pues los grupos guerrilleros que estaban detrás de todos esos otros grupos. Y entonces a mí no me gustaba eso realmente porque era muy intimidante y era una vaina que uno no tenía control y entonces no tuve, y místicamente tampoco tuve ninguna reacción, no. Yo siempre, digámoslo, como que la poesía, cada cual tiene que entender, pues, o buscar o estudiar qué poesía le gusta a uno, ¿cierto? Muchas veces uno nunca pasa años enteros en donde no encuentra un buen libro de poemas y todos de alguna manera le producen a uno una desazón, porque a lo mejor no son buenos libros de poesía, pero uno hasta que uno encuentra, la poesía mía es eso de la luna y la ducha fría, o sea, la mezcla entre unos elementos muy, digámoslo, rutinarios de vida cotidiana, en donde de pronto brota una imagen, de pronto brota algo de poesía. Me gusta como esa mezcla, que lo hicieron mucho los nadaístas todo el tiempo. Con respecto a esa relación entre vida cotidiana y poesía, estaba pensando en El campo al fin de cuentas no es tan verde, en el libro de Crónicas, que es del 82. Sí. Entonces, si pudieras hablar un poco sobre esos textos que constituyen ese libro, que son unos textos muy breves, también como híbridos entre crónica, retrato, relato, pensamientos,
reflexiones sobre la poesía, sobre personas, como una mezcla de varios registros, y cómo ahí también hay una especie como de engranaje o como de transición de la poesía al cine, como porque también hay textos que hablan sobre futuros cortos como Los habitantes de la noche, o sobre cortos anteriores como Buscando tréboles, como también como unos textos que sirven como de engranaje entre cine y poesía. Sí, la verdad es que, digamos, estas crónicas que son escritas también en antecitos de, o mejor dicho, en el momento en el 79 hice yo Buscando tréboles, yo escribí esta crónica también. Yo, digamos, hice un corto que se llamó Buscando tréboles, que ese fue el primer corto que hice, y que una hermana mía me regaló una cámara, la hermana de Chicago me regaló una cámara. Entonces me dice que me acuerde que mi papá también filmaba, digámoslo, en la casa, cosas familiares. Entonces, en ese momento en Medellín había como un fervor por el cine. Luis Alberto Álvarez nos había puesto a todos a tener una idea un poco más orgánica de lo que era el cine contemporáneo y los directores, y nos vendía, digámoslo, la idea del director como un autor, y más o menos empezamos como a leer un poco los autores en ese sentido, y eso desató en nosotros un deseo de hacer cine, digamos, lo que no sabíamos muy bien, pasar de verlo a hacerlo. Entonces yo hice ese corto de Buscando tréboles, en parte porque José Manuel Arango, un día que me dijo, ven, vamos, él estaba haciendo unos estudios sobre los niños sordos, sobre una familia, sobre el lenguaje de los sordos, porque él era un tipo muy interesado por el lenguaje en general, y encontraba unas preguntas ahí en la amistad que tenía con una familia de sordos, encontraba unas preguntas para hacer. Incluso ese libro existe, no sé si tú lo has visto, es un libro muy lindo que está inédito, y él digámoslo, no autorizó publicarlo. Es un libro lo más de lindo de eso. Entonces, él me dijo, ven para que hagas, Víctor, hacer una cosa sobre los sordos. Yo realmente me quedé en la primera casa, que era la de los ciegos, porque la verdad es que me quedé ahí. Yo subí, me encontré una prima, y entonces hice unas grabaciones allí, pues unas filmaciones con una cámara de Super 8, y en el fondo ese primer corto se llama Poema Visual. O sea que yo, sin darme cuenta, era muy consciente de que estaba haciendo unos poemas muy parecidos a los que yo leía en Ernesto Cardenal, en William Carlos Williams, en Emily Dickinson, pues como unas viñetas y unas cosas. Entonces yo subo, hago un niño cantando contra una pared, hago un profesor, un hermano ya viejo que cuida a los niños, pero que me dice que ha escrito un poema de 2,5 metros, muy simpático. Veo el niño, digámoslo, oyendo la canción que cantó en una grabadora, oyéndola y temblando de emoción. Era muy lindo porque eran unos personajes, todos estos niños, en donde cada rato cualquier cosa que pensaban o que decían, como que los hacía como sacudir, como medio levantarse del piso, y se emocionaban. Eran unos personajes en donde la emoción era muy evidente y muy hermosa, pero en el fondo eran poemas en donde, digámoslo, esa casa grande de los ciegos, en donde los niños aprendían a orientarse, jugaban chucha, iban a la piscina y también tenían unos diálogos todos simpáticos en esa piscina. Mientras uno se zambullía, el otro lo esperaba y le gritaba para que a ver si escuchaba algo debajo del agua. Cosas muy sencillas, pero todo en el fondo, visto ahora, era como una entrada, digámoslo, a un mundo lleno de pequeñas costumbres, un mundo de barrio lleno de cosas, digámoslo, que todas juntaban, pues hacían como una especie de sonido, digámoslo, del barrio. Yo escribí, entonces ahí, yo no sé si te parece, Liliana, que voy a leer entonces algo que yo escribí que se llamaba El lenguaje de la piscina. Entonces, este dice así.
Dice, dentro de algunos años, quizás no muchos para verlo, mejor para oírlo, iremos a ver un cine hecho por jóvenes, poetas desde la punta de los pies a la cabeza, y escucharemos allí en la pantalla todo lo que ahora oímos sin prestarle atención. Canciones de escuela, ruidos de patio, declaraciones de novios en los barrios, pronunciaciones llenas de tic de los profesores de colegio, las calles empinadas de los suburbios recorridas a las 6 por un murmullo alegre que va azulándose. Toda esa región de palabras y sonidos que son ahora tierra muda. O sea que yo en ese momento como que pensé que ese encuentro con estos niños era, pues no lo sabía, pero pensé que era como una entrada. Yo dije, algún día va a haber una cantidad de cineastas que van a recoger todos estos momentos y toda esta vida cotidiana de estos barrios, pensando en un cine, digámoslo, que solamente pudiera, digámoslo, recorrer, pues ser como identidad de todos esos lugares, ¿cierto? Sin otro objetivo de eso. Entonces, y aquí también tengo una crónica sobre Habitantes de la Noche. Es una crónica donde hablo de un programa nocturno que a mí me emocionaba mucho porque era la posibilidad todas las noches de oír unas conversaciones muy simpáticas, muy de gente, digámoslo, muy sencilla y muy humilde, pero unas conversaciones con niños, con obreros, con celadores, con señoras que no dormían y que se quedaban de artritis por la noche, como era el caso de mi mamá, porque mi mamá oía siempre ese programa. Y yo escribo esta crónica, pero cuando escribo la crónica, lo único que hago es como hacer una descripción del programa de radio. Y después, póngale 2 años más tarde, hago la adaptación de la crónica, en cierto sentido, a un guión, pero ya tiene un sentido un poquito más de personajes, pero en el fondo voy a buscar el mismo actor, el actor que era el locutor mismo, un locutor simpático que es el primero que en cierto sentido me da como la imagen de lo que es un actor natural, lo que podría ser un actor natural, o sea, un hombre que conoce, que está inmerso en un universo, en el caso de él, en el universo de su programa y de su emisora, y con esa capacidad tremenda de improvisar. Es la primera vez que yo hago un corto con un actor natural. Y el resultado es súper interesante porque es un man que está al borde de la sobreactuación, ¿cierto? Está todo el tiempo como gritando y uno lo mira y como que hizo esto quedó malo, hermano, pero se lo pone a ver bien y se da cuenta que el hombre está contenido y que tiene lo que tienen los actores naturales, que yo después iría como un poquito a reconocer, y es que los actores naturales se caracterizan porque tienen una verdad que están exponiendo, ¿cierto? Están hablando de una verdad de ellos, cosas vividas, cosas de ellos. Y cuando las cosas son vividas y son propias de las personas, no se dan así, digámoslo, plenamente, sino que se comunican, pero siempre guardando algunas cosas, o sea, con una contención necesaria, que es la contención de la vida diaria también, porque vos ves que nosotros todo el día actuamos, pero estamos contenidos porque nosotros sabemos que pues hay muchos enemigos por ahí. Lo que la vida misma es enemiga de uno y que uno en cierto sentido tiene que estar muy contenido porque da papaya, hermano, y si me entiendes, uno tiene que decir las cosas, pero con unos secretos. Y entonces eso lo hacen mucho los actores naturales. Y este man lo hacía también mucho. Este man lo hizo mucho. A propósito de la ceguera, en tu primera película, Rodrigo, hay un personaje ciego que va a cumplir un papel interesante. En un momento determinado, Rodrigo, que está llevando a alguien al hospital porque ha sufrido un infarto, le pregunta a este ciego, ¿no? ¿Usted sabe inglés? Y él le dice, sí, yo sé inglés. Y él le pide que le traduzca una línea de una canción, ¿no? Bienvenido al infierno, mi amigo. Tu poesía, tus crónicas y tu cine es muy sensorial, porque estás hablando de Alonso Arcila y ahí está la voz, está la magia de la radio. ¿Has pensado en tu obra como una obra sensorial?
Pero digámoslo, más que sensorial, pues no sabría como de pronto interpretarlo como tú lo dices, sino más sensorial. Es una, soy como reacciono mucho y me interesa mucho cuando hay un narrador, oral. Como que se me quedó desde siempre, de toda la vida, un poco la experiencia de mi papá, que era muy buen narrador, contando cuentos de historias, de brujas, de duendes, de ánimas, de espantos y todo eso. Y mi papá era muy buen narrador, entonces yo siempre he quedado un poco como, por eso Alonso Arcila me llamó la atención, porque era un narrador, un man que hablaba y que contaba. Y en general, digámoslo, la relación con los actores naturales siempre es una relación con narradores. O sea, cuando yo conozco a un actor natural, obviamente a mí no me importa si la persona es buena moza o es bajito, no me importa cómo sea, con tal de que sea un narrador. Entonces, porque por lo general todos nos guiamos mucho por una cierta, una dramaturgia fisionómica que hace que tal persona sea dulce, sea tímido, que tal persona sea con una cara de líder, arrojado, que una persona sea divertida o que sea interesante. Todas esas cosas que definen a los personajes en el cine, cuando yo trabajo con actores naturales, no me importan, porque para mí el actor natural es un narrador. Entonces, en el fondo, o sea, con todo este paso de la poesía a ese cine de realidad, en donde los actores son narradores, pues en el fondo, la experiencia con Elí Ramírez fue muy fuerte. ¿Y qué quiere decir eso? Que en esos narradores encuentro yo como cosas parecidas a los poemas de Elí Ramírez. O sea, ese amor por los narradores en el fondo es un interés enorme por cazar, digámoslo, en esas personas que tienen esa potencia de narradores, de ver allí la poesía. ¿Sí me entiendes? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando, para hablar, digámoslo, de Fernando Rendón, ¿cierto? Que era del grupo Prometeo, eh, eh, Fernando Rendón una vez estaba en una crisis, pues, de trabajo y demás, y cayó en la oficina. Nosotros pues íbamos a hacer acabamos de hacer íbamos a hacer Rodrigo de No Futuro. Entonces yo le dije a él, Fernando, y él estaba con Ángela García, su esposo, unos grandes poetas, ella es una gran poeta. Y rápidamente ellos empezaron a hacer el trabajo de transcribir las entrevistas que yo tenía con los actores de Rodrigo de, y cada rato él se emocionaba enormemente y me decían, pero mira, hermano, él pasaba las entrevistas. Y entonces él me señalaba con un bolígrafo, me decía, mira, esto es un poema. Extraía de las entrevistas algunos textos, algunas cosas, y eran poemas. Entonces, poemas todos, digámoslo, de una gran sinceridad. Uno de ellos era yo recuerdo que una vez él señaló un texto que era uno de los actores, John Galvis, diciendo que para ellos era muy berraco esa tarea o ese ejercicio de atracar la gente, de agredir la gente para robarle, y que ellos para agredir la gente tenían que hacer unas muecas de odio verdaderas, sabiendo que eran desconocidos, que no tenían motivos para odiarlos, pero tenían que mostrarle un odio tremendo para que la persona se paralizara de miedo y ellos lo pudieran, digámoslo, coger de quieto, robarlos, porque si no la persona si no notaba que ese odio era verdadero, la persona se les volaba y tenían que pegarle un tiro. Entonces dije, hermano, esta gente, si uno no les muestra esa cara de odio, entonces creen que uno es cualquier huevón, y entonces ahí mismo pan, y uno tiene que pegarle un tiro en el pie. Eran unos relatos muy crueles de parte de ellos, pero él decía que ese ejercicio de hacer esa mueca de odio se iba transformando en un odio verdadero en ellos mismos, y que ya tenían que ir a salir a robar como para alimentar esa adrenalina que ellos habían alimentado con ese odio. Es una cosa que todos hacemos también, porque todos en general en un momento del día hacemos como
como que hablamos mal de alguien con nosotros mismos y como que ejercitamos ese odio para que, no sé para qué, hermano. Pero uno siempre lo hace, ¿no? Uno lo cogen por ahí hablando mal de otro, pues por ahí caminando, pero con uno mismo, ¿sí me entiendes? Entonces, eran cantidad de poemas, te digo que los poemas de Elie Ramírez, si ustedes de pronto, algunos no los conocen, y se encuentran en internet y todo, muchos de ellos. El primer libro de él se llamaba La ausencia del descanso, el segundo libro en la parte alta abajo, y una cantidad de personajes. El segundo libro tiene personajes, y entonces cuando yo me encuentro con los actores de Rodrigo de Lo Futuro, digámoslo, para hacer el casting, que ya encuentro al fin, digámoslo, llego a tener al frente mío unos pelados de barrio, de Manrique, Guadalupe. Esos pelados empiezan a hablar, y yo, primero que todo, no les pedí pues les pedí que improvisaran. Y al improvisar, obviamente, se metían todo ese parlache y toda esa, como esas cadenas de palabras que denotaban que ellos eran unos pelados que estaban socialmente en un lugar de la ciudad muy distinto y que estaban en el mundo de una manera muy particular. Y yo recuerdo que cuando ellos llegan a la oficina, que yo eso lo cuento siempre, pero porque me acuerdo muy palpablemente, además porque tengo pruebas para mostrar que eso entró en la película, porque uno de ellos se emociona y dice, uy, ve una moto, y él se emociona porque piensa que la moto pues no tiene ningún dueño, porque la moto está estacionada frente a una casa. Entonces les dice a los amigos emocionados, mira un botado. Entonces obviamente pues yo me acuerdo que nosotros le dijimos, no, eso no está botado, porque vimos que ya estábamos peligrando ahí todos, y le dijimos, no, ¿cuál botado, hermano? Entonces, digámoslo, todas esas palabras, si tú ves la primera secuencia o la segunda secuencia de Rodrigo D, cuando se encuentra con un amigo que le ofrece unos cassettes porque sí, unos cassettes como de rock, y se los ofrece a Ramiro, pero Ramiro es un punkero que ya no le gusta el rock, el vieja guardia, sino el punk. Y entonces el man ve una moto ahí, se emociona porque ven los novios que está arriba, y de pronto le dice a Ramiro, le dice, ay, no tener un fierro para robarse esa moto, hijo de putas sopas. Entonces Ramiro, él le dice, mira esa moto tan botada, no tener un fierro para robarse esa moto. Entonces Ramiro le dice, botado estás vos, estoy yo y estamos todos. Y así empieza la película. Cosa que es una improvisación de Ramiro, pero estábamos todos muy sensibles a eso que después se llamó el parlache, a ese lunfardo de Antioquia que se llamó el parlache, y que ya terminamos y hemos empezado. Qué cosa tan berraca. En todo caso, yo lo que les quería decir así rápidamente era que ese trabajo con los actores, ese trabajo es un trabajo literario, es increíble. Yo lo único que hago con los actores es grabarles y encontrar que son muy buenos narradores de su vida, de su mundo, ese mundo, digámoslo, de las comunas, y digámoslo, después cuando hacemos sumas y restas, ese mundo del narcotráfico. Ese mundo solamente lo conocen, eso no está en libros ni en conferencias ni nada, lo conocen esas personas que han vivido. Entonces cuando te hablan, como Elie Ramírez, son puros poemas. Entonces si uno se pone a mirar, son películas todas construidas con pequeños poemas uno detrás del otro, creo yo. De todas maneras, pero terminamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pero puedo despedirme con un poema. Con un poema. Dice, a ustedes pensamientos. De todas maneras, de pronto alguna pregunta, pero quería despedirme con este poema. Dice, a ustedes pensamientos agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en las fiestas y en las reuniones de trabajo, y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí, y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud.
A ustedes pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie, por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta invitación y todo eso. Muchas gracias.